news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. In the morning, through the window shade, when the light pressed up against your shoulder blade, I could see what you were breathing. Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Mirar qué vamos a tejer hoy juntas, si os apetece ver cómo tejemos este punto con este panal, con este enrejado, con esta cosa tan cookie que nos puede servir para proyectos tan bonitos como, bueno, mantas, un jersey, chalecos, todo. Yo diría que para todo que nos va a servir, es un punto que sirve para todo, es un motivo absolutamente ideal y que es parecido al que yo voy a tejer después en un top, pero que no es igual, como podéis observar, ¿vale? Este es mucho más tupido, mucho más cerrado que este. Pero como para gustos los colores, yo os cuento este motivo y después vamos a tejer este top. O también os voy a mostrar cómo hacer este top, que además, y anticipándome, es reversible. Es un top reversible, no digo nada más, ahí lo suelto. Ahí lo dejo. Bueno, que si te gusta lo que ves, si te gusta cómo tejemos juntas, pues suscríbete al canal, dale al like, déjame tu comentario y sígueme en el resto de redes. Ahí lo dejo. Chao, nos vemos. Vamos con el tutorial. Bien, vamos a hacer esta muestra. Vamos a hacerla en blanco y negro. Recomendación, utilizar un ganchillo inferior al que recomienden, ¿vale? Y lo primero que tengo que contaros es que nuestra muestra lleva un número de puntos que tiene que ser múltiplo de 6 más 4. Y lo vamos a ver enseguida, ¿vale? Vais a verlo enseguida por qué. Pero vamos a verlo cuando empecemos a tejerlo y hagamos las cuentas. Una, flojito. Sabéis que estas cadenas deben ir ni muy flojo ni muy fuerte. Si tienen que ir algo, desde luego que sea flojo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 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 Llevamos 4 repeticiones o 5. Ya está. Con esto nos vale. Bueno, otra más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un número de puntos múltiplo de 6 más 4. Más 4. 1, 2, 3 y 4. Esos son los puntos que vamos a necesitar. Múltiplo de 6 más 4. Cada una, según el tejido que vaya a hacer, pues tendrá que poner, pues por ejemplo, si tiene que hacer 10 repeticiones, serán 60 puntos, porque multiplicamos por 6, más 4, 60 y 4. Si su motivo tiene que, ¿vale? ¿Entendemos la idea? Bueno, y ahora necesitamos 3 cadenas para tomar altura y empezar a poner puntos altos. Entonces, 1, 2 y 3. Esta tercera cadena sustituye a mi primer punto alto. Por tanto, la cuarta cadena es la base de ese punto alto y yo empezaré en la quinta a poner puntos altos. Y voy a poner en las tres siguientes cadenas 3 puntos altos, ¿vale? Y tenemos el primero de los huequitos, bloques de puntos altos tejido, 4, ¿vale? Ahora, 2 cadenitas. Saltando 2 cadenas, 1 y 2, en el siguiente nos ponemos a hacer un punto alto. Y en las 3 siguientes cadenas, tejemos 3 puntos altos. En total tendremos bloques de 4 puntos altos separados por 2 cadenas y 2 abajo, ¿vale? Eso es lo que vamos a ir haciendo todo el tiempo. Por eso nosotros necesitamos 6 puntos, porque se lleva 4 de los puntos altos más 2 de las cadenas. En total 6. Ahora ya vuelvo a repetir el motivo, es decir, aquí tengo las cadenas, salto 2 y en el tercero empiezo a poner puntitos altos.
¿vale? Y tantos, acordaros, como 4. 1, 2, 3 y 4. Salto 2 cadenitas y 1 y 2 en la tercera. Vuelvo a repetir el motivo de los puntos altos. Hasta ahí, fácil. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. No nos vamos a complicar mucho, ¿cierto? Es 4. 2 cadenas. Voy a hacer hasta el final. 1 y 2 en la tercera de nuevo. Vale, ya tengo casi todo terminado. Me quedan los últimos 4 puntos, 1 y 2, salto 2 cadenas y los últimos serán los 4 últimos puntos altos que cierran el motivo. Y ahora vamos a comprender por qué os decía lo de 6 más 4. Aquí está el último, ¿vale? Ahí. Aquí está el último. Nuestro motivo se lleva 6 puntos, que son estos 6, ¿vale? Repetimos otros 6, repetimos otros 6, repetimos otros 6, repetimos otros 6. Y para que no se quede en huequito, tenemos que poner esos 4 para que nuestra estructura, nuestro motivo se quede bien definido, ¿vale? Es por eso. Vamos a poner el color blanco ahora. Vamos allá con ese colorcito blanco. Y vamos a poner, voy a quitar el final del punto, ¿vale? Y voy a poner el color blanco para que no se vea, ¿no? Pues de alguna manera mejorcito. Y enganchamos ese colorcito blanco. Y aquí vamos a poner 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a dar la vuelta para irme al lado que me corresponde, ¿verdad? Para empezar a tejer. Y aquí voy a poner un punto alto. 2 cadenitas. 1 y 2. De nuevo, un punto alto dentro del hueco de las cadenas. Este es el motivo que vamos a estar repitiendo todo el rato. 2 cadenas y nos vamos hasta el siguiente hueco. Y en el hueco volvemos a poner un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. ¿Vale? Seguido, 2 cadenas y repetimos. ¿Vale? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Esto parece que es sencillo, ¿verdad? 2 a ver. Ahí. 2 cadenas y repetimos. 1, 2 cadenas y 1. ¿Vale? Es una V, un motivo V, cadena, punto alto, 2 cadenas, punto alto. En todo el espacio. En todos los huequitos que nos vayamos encontrando. Hasta ahí, todo bien. 1 y 2. Y ahí seguimos. 2 cadenitas, ¿vale? Y tejemos un punto alto en el primer punto alto de la vuelta anterior. Ahí tenemos nuestra segunda vuelta terminada. Este color lo tenemos que apartar, lo dejamos ahí. Si queréis, podemos utilizar un marcador, o sea, un protector para que no se nos desmonte el punto, o no, como queráis. Y nos vamos de nuevo al color negro, ¿vale? Nos vamos a dar a la siguiente vuelta, a la tercera. Bien, entonces ahora me toca tejer de nuevo con el color negro. Para eso, voy a doblar el blanco sobre el negro, o el negro sobre el blanco, de tal forma que se me queden los puntos altos mirándome a mí, ¿vale? Los puntos altos se vienen hacia mí y las V's, los puntos V se quedan atrás mío. Voy a subir el hilo con el que tengo que tejer. ¿Vale? Hasta ahí. Uy, perdón, no lo hice bien. Ahí está. Tejemos 5 cadenas, 3 que van a ser el punto alto, sustituyendo de alguna manera, y 2 más que toman distancia hasta donde yo quiero llegar. ¿Dónde quiero llegar?
al hueco, ¿vale? Como he doblado sobre sí mismo, ¿lo veis? Está doblado sobre sí mismo. Bueno, pues voy a hacer los bloques de 4 puntos altos porque en negro siempre vamos a estar tejiendo los bloques de 4 puntos altos y en blanco los motivos V. Esto siempre va a ser así, ¿vale? Solo que en cada vuelta lo vamos a tejer de una manera diferente, ¿vale? Pero ahí vamos. Ahí ponemos nuestros 4 puntos altos, atravesando, enganchando los dos, el blanco y el negro. Si os fijáis, estoy pasando por el hueco de tal manera que la V del blanco está paralela al hueco de cadenas del negro. Bueno, pues esto está hecho a posta, ¿eh, chicas? Bueno, pues ahora ya tejemos ahí esos 4 puntos altos. Sacando bien todas las hebritas, 3 y el 4. Bien, hasta ahí bien, ¿no? 2 cadenitas y los siguientes 4 en el siguiente hueco. ¿Vale? En el siguiente hueco, los siguientes 4. Los siguientes 4 puntos altos. ¿Va? ¿Sí? 2 cadenitas y de nuevo al siguiente hueco. Como hemos seguido la misma proporción, el guión todo el tiempo, pues obvio que se va a quedar en esa misma posición todo el tiempo, ¿verdad? Todos los huecos, todos los V's de los puntos blancos se van a quedar detrás de el hueco de cadenas de la vuelta negra. 2 cadenas siempre de separación. La vuelta que se teje en este color más oscuro siempre es igual. 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos, 2 cadenas. Solo variará dónde empezamos y si ponemos cadenas antes o después, ¿vale? Esa es la única variación que nos vamos a encontrar, pero se va a tejer igual siempre, ¿vale? 1, 2, 3 y 4, ¿vale? 2 cadenitas para llegar hasta aquí al final y tejo un punto alto sobre el primero de mis puntos altos. Y aquí, y si queréis, podéis engancharlo con el negro, con el punto negro, para que se vaya quedando cerradita las dos vueltas, aunque se va a quedar, ¿eh? Ahí. Enganchamos el punto blanco con el negro, el último punto, en un punto alto, ¿vale? Tenemos la siguiente vuelta, la tercera vuelta terminada. Vamos a irnos con la cuarta, que vamos a volver a tejer en blanco, ¿vale? Vamos a volver a tejer en blanco. ¿Cómo vamos a hacer la siguiente vuelta? Y vamos a hacer otra vez, como antes, puntos, motivos V. Para eso, lo primero, 3 cadenas para tomar altura, sustituyen el primer punto alto y seguido y sobre. Voy a girar de nuevo esto, ¿vale? El negro lo voy a volver a doblar. Mirad que aquí tenemos los huequitos, ¿veis? Las cadenas para poder hacer las V's ahí, como la parte alta de ese montecito. Bueno, pues sobre eso vamos a hacer nuestras V's ahora y solo tomando puntos blancos, ahí. ¿Comprendido ahí? Pues venga, el primero. Punto alto, 2 cadenitas y punto alto, ¿vale? 2 cadenitas de separación y vamos al siguiente. 1 y 2 y nos vamos al siguiente, o sea, acabar el motivo V, perdón. 2 cadenas más y nos vamos al siguiente de los huecos. Este parece un poco más lioso o complicado porque parece que tenemos un poco doblado el hilo. Voy a aclararlo, ¿vale? Vais a ver. Mirad. Digamos que tenemos en plano nuestro tejido y ahora está como montado, ¿veis? Está levantado el tejido. La vuelta que estamos tejiendo, ¿veis? Se nos queda. Nuestro tejido está por aquí en negro, ¿vale? Y el blanco ahora está como atravesado, está levantado. Pero lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta, y lo estoy adelantando, es unirlo. ¿Lo veis ahí?
Es por eso lo que os decía, que se va a ir montando. Entonces ahora 2 cadenitas más y seguimos poniendo esos puntos altos. 1, 2 cadenas, 1, ¿vale? 2 cadenas, me voy al siguiente de los huecos y hago la V. 1, 2 cadenas, 1, ¿vale? De nuevo, 2 cadenas. Estoy en el último. Punto alto, 2 cadenas, punto alto, ¿vale? Y a ver si soy capaz de mostrarlo así bien. Coinciden ahora de nuevo, vais a ver, los huequitos, los huequitos, los huequitos. Cuando lo pegamos, ¿veis? ¿Ves? ¿Comprendido? ¿Habéis visto cómo se van a ir uniendo? Vais viendo ya cómo va, ¿verdad? ¿Habéis visto? Bueno, pues con la tercera de las cadenas vamos a unir ese punto para que se nos quede pegadito, ¿vale? Y vamos con la siguiente de las vueltas que va a ser en negro. Blanco o negro, vamos a ir cambiando, eso sí, ¿vale? Vamos allá con la vuelta en negro que tenemos ahí. Bueno, vamos a dar la vuelta en negro, pero perdonadme, pero tengo que tejer para allá. He dado la vuelta al tejido, pero no, lo que tengo que hacer es tejer sobre este, ¿cierto? Entonces nos vamos a unir aquí al principio, vamos a poner este primer punto bajo para traerme aquí a este lado, ¿vale? Traerme, digamos que uniendo blanco con negro, el punto. Y tejemos 1, 2 y 3 cadenitas para tomar altura y empezar a hacer los bloques de 4 puntos altos allá donde nos cuadran que hay, ¿vale? Entonces aquí está el primero y pegadito pues tejo mi punto alto, mis puntos altos, mis 4 puntos altos, 2, 3 y 4. Ay, perdón, que no lo he enganchado bien. Ahí está el 4. 2 cadenitas, ya repetimos, ahí ya estamos repitiendo hasta llegar al final, ¿vale? Hasta llegar al final de la vuelta, ¿veis? ¿Veis cómo nos lo vamos a ir enganchando de 1, 3 y 4? 2 cadenitas y de nuevo 1, 2, 3 y 4, 2 cadenitas y de nuevo 1, 2, 3 y 4. 2 cadenitas de nuevo. Vamos allá con el siguiente. 1, 2, 3, hasta el final. Y 4. 2 cadenitas. Llegué al último. ¿Veis? Ahí está mi último punto. Pues nada, 1. Mi último motivo de bloques de 4. 2, 3 y 4. Si os fijáis, se va contrapeando. ¿Veis? O sea, los primeros, la primera vuelta de puntos negros hicimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 repeticiones. En la siguiente de puntos negros hicimos 1, 2, 3, 4 y 5. En la siguiente 6, en la siguiente 5, porque los huecos son los que nos quedan al medio. ¿Vale? Mirad, ya va, ya va. Ya va muy bonito, ¿verdad? Ya se va viendo cookie. Tenemos que hacer la siguiente de las vueltas, que es la vuelta número 6. ¿Qué es lo que nos va a tocar hacer? Los puntos subes. ¿Dónde vamos a tejer los puntos subes? Vamos a tener que apartar un poco esa vuelta de negro para volver a engancharlos ahí. ¿Vale? Tenemos que ir creciendo las Vs, los puntos Vs, aquí, ¿vale? En los huequitos que define nuestro punto, ¿cierto? Entonces tenemos que ir poniendo ahí nuestros puntos. Vamos allá con esta vuelta entonces. Voy a terminar la vuelta de puntos negros tejiendo un punto alto,
sobre el punto blanco de la vuelta anterior, ¿vale? Para que se me quede en línea, para que se me quede en línea, ¿vale? Me vaya quedando ahí la línea recta. Vamos con la vuelta entonces de blanco. Para hacer la vuelta de puntos blancos, de los motivos V, más que de puntos blancos, porque cada uno tendrá el color clarito, vamos a dejar ahí, yo voy a hacer lo que os digo. Imaginaros que doblo, ¿vale? Que voy doblando ahí. Y tengo entonces 1, 2, 3 cadenas sustituyen al punto alto. Y como tengo que irme, porque este primer hueco ya está hecho, tengo que irme al siguiente. La separación que hay entre uno y otro es 2 cadenas, pues hago los 3 del punto alto y 2 cadenas más para irme, dando la vuelta ahora ya sí, para irme al primero de los huequitos. Doblo esto, doblo así un poco mi vuelta última de color oscuro y empiezo ahí, ¿veis? A poner las V's. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. 2 cadenas, de nuevo, ¿vale? ¿Vale? 2 cadenas, punto alto. 2 cadenas y punto alto. Dos cadenas y punto alto. 2 cadenas, me voy al siguiente de los huecos. Repetimos, ahí ya solo toca repetir. Ahí. Solo toca repetir. 2 cadenas y seguimos. 2 cadenas. Y para terminar, ¿vale? Tengo que hacerme con 2 cadenas y llegarme hasta aquí para poder levantar el punto alto que va a dar unión o que va a hacer continuidad con la fila de los puntos, ¿vale? Terminaré ahí. Entonces, aunque acabo de terminar la vuelta de puntos blancos, si os parece, voy a dar la vuelta al tejido para que veamos lo que siempre o lo que estoy tratando de mostrar. A ver, así. Bien, tenemos la siguiente vuelta de red ya tejidita, ¿veis? Mirad qué cookie va, mirad qué cookie va. Bien, acabamos entonces de terminar esta vuelta blanca. Vamos con la vuelta de color, ¿vale? Nos vuelve a tocar hacer la vuelta en color oscuro con los cuadritos. ¿Veis que los cuadros siempre, los agujeros se nos van a ir sincronizando? ¿Veis? ¿Lo vemos? ¿Sí? Fenomenal. Pues vamos entonces con la vuelta siguiente. Cambiamos de nuevo nuestro color, ¿verdad? Me voy entonces al color oscuro. Y atención, aquí lo que sí que tengo que hacer, ¿vale? Para ir, que no se me vaya descolocando esto, es ir enganchando con la tercera de las cadenas, ¿vale? Para que se me quede bien unidito ahí. Así, ¿vale? Esto es importante porque si no se me queda descolocadito el punto blanco del negro, ¿va? Tejemos entonces 3 cadenas, 1, 2 y 3, iniciando un punto alto. Pero atención, tenemos que poner 2 más, que son las que me van a permitir ir hasta el primero de los huecos, ¿vale? ¿Veis que vuelven a estar sincronizados los agujeritos? Siempre van a estar sincronizados. Entonces ahí volvemos a poner esos puntos altos dentro del hueco, enganchando el blanco con el negro. Tenemos que unir las dos piezas, entonces ahí vamos blanco y negro, ¿vale? 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? 2 cadenas y repetimos la vuelta, ¿ya? Tenemos claro cómo son, ¿vale? Repetimos entonces ahí toda la vuelta, 4 puntos altos, 2, 3, 4. Bien, 2 cadenas, ¿vale? Seguimos ahí toda la vuelta, ¿cierto? Y 4 de nuevo. 1, 2, 3,
4, 2 cadenas y 4. Dos cadenitas y de nuevo. ¿Vale? Ya no tengo más huequitos. Entonces tengo que hacer, para llegar hasta el borde, 2 cadenitas más, bien, y unirme con esa primera cadena. Y aquí yo os voy a recomendar que nos tejamos la blanca con la negra, ¿vale? Os voy a recomendar no, sino que voy a tejer así. La vuelta blanca con la negra. Entonces tejemos la tercera de las cadenas con el punto. Perdón, pero es un punto alto, ¿eh? Tercera de las cadenas y el punto de la vuelta en blanco. Así ya lo tenemos unidito. 2 y 3. ¿Vale? Tenemos la vuelta de color oscuro terminada. Me voy de nuevo con el color blanquito. Bien. Me la paso cambiando los aguillos de lado. Ahí tenemos que tejer la siguiente de nuestras vueltas ahora, ¿veis? ¿Qué volvemos a tener que hacer? Echar un poquito para atrás esa, ¿verdad? Para volver a poner de nuevo aquí. ¿Y qué vamos a poner aquí? Pues lo mismo que hiciéramos ya, que ya estamos repitiendo. Aquí 1, 2 y 3 cadenitas para tomar altura y empezar a hacer nuestras V's. ¿Veis que tenemos hueco? Pues lo que toca es V. Y empezamos a tejer, ¿vale? La V que va a ir dentro después, ¿vale? O sea, ahora vamos a construir, digamos que en paralelo, la V que después se va a unir, que se va a cerrar, ¿vale? Entonces, sobre blanco, acordaros, el hilo blanco solo sobreteje sobre blanco. El más clarito, ¿vale? En este caso. Y en cambio, cuando hacemos las vueltas de color oscuro, con el color de los puntos altos, tenemos que unir las dos, ¿vale? Pero cuando tejemos el motivo V, solo se teje solo sobre uno de los colores, no se mezclan. ¿Comprendido? ¿Sí? Vale, pues venga, seguimos entonces. 2 cadenas. Y repetimos la V. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Siempre vamos a ir en este sentido, ¿vale? 1 y 2. Hasta el último, ¿veis? Aquí tenemos ya nuestra última V. 1 y 2. ¿Va? Tenemos ahí nuestra última V y tenemos que unirnos o cerrarnos con un punto alto de nuevo. Bien, a ver, voy a ponerlo así para que lo veamos, ¿vale? Bien, y para terminar esta vuelta, pues nos quedaría un punto alto que voy a enganchar. ¿Os acordáis que hicimos 3 y luego 2? Pues 1, 2 en la tercera de las cadenas con un punto deslizado para que se me quede mi vueltita igualada, ¿vale? Ahí estamos. Y ya solo nos queda repetir y repetir y repetir, porque tenemos que empezamos a hacer de nuevo esta vuelta que hay aquí, donde vamos a poner estos puntos aquí arribota, ¿vale? Y nada, pues empezamos, pero ya estamos repitiendo, ¿bien? Entonces seguimos todas las vueltas que sean necesarias, 3 cadenas para empezar a poner nuestros puntos aquí adentro. 3 cadenas que sustituyen a mi primer punto alto, ¿vale? Y empezamos a poner nuestros puntitos, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos nuestra muestra lista, lista, lista. 3 y 4. Bien, vamos allá. Y repetimos, repetimos, repetimos todo el tiempo. 2 cadenas. Y listo.
Mirar cuando tenemos la muestra ya lista, la que queremos hacer, o en tejido, todo lo que queramos tejer, ¿no? La prenda que vayamos a hacer, mirar cómo nos queda por un lado, mirar cómo nos queda por el otro. Yo creo que el tejido queda muy bonito, tanto por un lado como por el otro, a mí me lo parece. Pero bueno, para gustos los colores. Bueno, la cuestión, cuando ya hemos terminado de tejer toda la vuelta, nos siguen quedando ahí nuestros agujeritos y además las vueltas un poco, las dos vueltas separadas. Pues lo que tenemos que hacer es juntarlas. O bien en negro o bien en blanco, según el color que queráis que domine, o sea, según el color de la red o el color de debajo, vamos a cerrar la vuelta. ¿Cómo? Pues con una cadena y empezamos a poner puntos. Uniendo el de adelante con el de atrás, ¿vale? Entonces ahí vamos poniendo nuestro primer punto, las cadenas se unen con el segundo y con el tercero, porque acordaros que hicimos 2, ¿vale? El cuarto se va a unir ahí, a ver si soy capaz, ¿eh? El cuarto punto con el cuarto punto, vamos a ir uniendo uno con otro, uno con otro, uno con otro, ¿vale? Hasta que cerremos la vuelta. Aquí nos vienen cadenas y cadenas, pues 2 puntos bajos en las 2 de cadenas. Y así vamos a ir enganchando punto con punto hasta terminar nuestra vuelta. Así es como se cerraría. Lo único que yo las cadenas pues no las estoy tomando de referencia, las estoy saltando sin más. Y estoy enganchando en el punto de abajo. Bien. Para que se me quede ahí cerradito toda la vuelta. Bien, y así se va a ir uniendo y se va a quedar cerrada toda la vuelta uniendo los dos, ¿vale? Bueno, pues terminamos esta vuelta y habremos terminado nuestra muestra, que está, yo creo, espectacular. Vamos allá. Bien, pues ahí tenemos nuestra muestra terminada, todos los puntitos blancos y la muestra lista. ¿Qué os parece? ¿Cómo veis que nos queda nuestra muestra? Yo creo que es muy, muy cookie. Por un lado y por el otro. Tan bonita de un lado como del otro. Bien, pues nada, este es el tutorial que yo tenía para hoy, así que si os ha gustado, suscríbete al canal, dale un like, regálame tu comentario y todas esas cosas que hay que hacer, ¿vale? Bueno, nos vemos en el próximo. Golden road and the phosphorus stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, yes, to prove that he was sorry.